Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a la presentación de la revista Dimensión Antropológica número 81, que tiene como título Etnografía Clínica y Narrativas. En esta 33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, le damos la bienvenida a nuestros ponentes, el doctor Andrés Ríos Molina y al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, ¿no?, que estarán comentando este dossier específico que nos convoca en esta ocasión para su lectura y difusión. En fin, sin duda, me tocó, junto con un equipo de investigadores, poder realizar este proyecto de investigación utilizando lo que nosotros denominamos la etnografía clínica, o lo que finalmente se definió como una etnografía relacional in situ. Realmente hay pocos estudios que están enfocados a la etnografía en espacios clínicos, ¿no?, en el hospital, que permitan en un momento dado entender cómo se dan las interacciones sociales, cómo se crean ciertas narrativas que permiten darle sentido a los procesos de atención y a los procesos educativos y de investigación e incluso los procesos administrativos que ahí suceden, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos durante este tiempo fue entrar a la clínica. Por supuesto, antes de eso se pidieron todos los permisos, se registraron los protocolos. Estos fueron aprobados en la UNAM, fueron aprobados también en el hospital, de tal manera que nos permitió a nosotros los investigadores poder penetrar el espacio clínico, poder participar de alguna manera con todos los actores que están en este espacio, para observar, para dialogar, para realizar entrevistas, para poder verdaderamente entender cuáles son los sentidos y los significados que aparecen en este espacio, y que de alguna manera explican la manera en que se presta la atención médica en estos contextos. En fin, utilizamos un arsenal de conceptos, un arsenal digamos, de metodologías, de teorías, que nos permitieran de alguna manera realizar un análisis y una interpretación de los datos que pudieran ser factibles, compatibles y que reflejaran estas dinámicas sociales que efectivamente ahí se instalaron. Les platico que durante un año estuvimos trabajando en estos marcos teóricos para tratar de armar un diseño metodológico de investigación que nos permitiera realizar el trabajo de campo y entrar a la clínica, ¿no?, pues con todas las herramientas que eran necesarias: guías de observación, guías de entrevista, situaciones técnicas como manejos de grabadoras, de videos y de todo lo que eso significaba, el diario de campo con el que estuvimos trabajando mientras se realizó la etnografía en la clínica. Y bueno, el equipo, que estaba formado por 8 investigadores, 8 profesores titulares y 4 doctorantes que estaban realizando su investigación con nosotros, fue que entramos. Sí, vale la pena mencionar que éramos de diversas instituciones. Habíamos de la UNAM, pero también de la ENA y también del IMSS y de otras universidades, de tal manera que la riqueza, digamos, de la perspectiva de los diferentes miembros del equipo de investigación nos permitió también una mirada más compleja y diversa, que enriqueció sin duda el trabajo de investigación que aquí se presenta y que aquí se realizó. En fin, pues algunos, digamos, de los conceptos principales con los que nosotros estuvimos
trabajando fueron recuperados de la teoría goffmaniana, es decir, recuperamos la obra de Erving Goffman para hacer esta propuesta, ¿no? Desde el interaccionismo simbólico. Y bueno, de ahí tomamos ideas como los marcos analíticos, las franjas de actividad, también cuestiones como el análisis situacional, que para nosotros era también muy importante, etcétera. Y en esta misma lógica fue que el equipo se dividió en 4 grupos, 2, 2, 2, 2, de tal manera que un grupo estuvo observando el área de rehabilitación, otro grupo estuvo observando el área de la consulta externa, un grupo más estuvo ligado al programa de cuidados paliativos y otro grupo más estuvo en el área formativa siguiendo a los residentes que se forman en las especializaciones médicas que tienen lugar en ese espacio hospitalario. De tal manera que pues, transitamos meses y meses observando, registrando, entrevistando, interactuando y bueno, en este dossier de dimensión antropológica se plasma de alguna manera esta experiencia de los investigadores en estas diferentes áreas hospitalarias en las que tuvimos oportunidad de estar presentes. Entonces, bueno, ya sin más, me gustaría más bien escuchar a nuestros ponentes y de alguna manera pues ver cuáles son sus puntos de vista y sus aportes, digamos, para invitarnos a leer la obra y penetrar un poco más en estos contenidos. Entonces, bueno, me permito presentarles a ustedes al doctor Andrés Ríos Molina. El doctor Andrés es investigador titular B de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Él es doctor en Historia por el Colegio de México. Su área de investigación es la historia moderna y contemporánea. Es PRI de nivel C y SNI nivel 2. Es docente, es profesor de la asignatura Iniciación a la Investigación Histórica, ¿no? De la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es tutor del posgrado de Historia y ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos en 2017 obtuvo mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en Historia y Etnohistoria, otorgado por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Voy a mencionar algunos de los títulos de sus libros, ¿no? Por ejemplo, Melodramas de papel, La psiquiatría más allá de sus fronteras, Instituciones y representaciones en el México contemporáneo, Los pacientes del manicomio La Castañeda y sus diagnósticos, una historia de la clínica psiquiátrica en México desde 1910 a 1968. Escribió también Cómo prevenir la locura, psiquiatría e higiene mental en México. Y otro libro más es Historia, Sociedad y Política en India Contemporánea, miradas interdisciplinarias. Y bueno, Memorias de un loco anormal, el caso de Goyo Cárdenas. Otro más, Las estadísticas de salud en México, ideas, actores e instituciones, de 1810 a 2010. Y claro, otros capítulos y artículos publicados en diversos espacios editoriales. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación, un proyecto PAPIT, financiado por la UNAM, titulado De manicomios a instituciones de salud mental, inicios y desarrollo de la psiquiatría en América Latina, y dirige el Seminario Permanente de Historia y Antropología en Salud Mental. Pues muchas gracias por estar aquí, doctor Andrés. Le damos la bienvenida y adelante con su comentario. Bueno, pues muy buenas tardes, doctora Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá también con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, amigo, a quien conozco hace muchos años y me encanta la posibilidad de compartir este espacio. Bueno, pues es un día feliz, ¿no? Es un motivo de alegría, una publicación nueva, sobre todo porque
a veces la investigación en humanidades es muy solitaria. Y aquí en este dossier estamos frente a un trabajo colectivo que a veces es muy difícil articular durante tanto tiempo un equipo de trabajo con objetivos comunes, con reflexiones comunes, para trabajar en una problemática eh, donde la preocupación genuina está atravesada, bueno, no solo por los requisitos institucionales, ¿no? De que a veces nos piden de producción, sino unos intereses que se ven muy genuinos cuando uno va leyendo la pasión con la cual autores y autoras se refieren a su tema de investigación, cómo se fueron involucrando. Entonces, ese es un asunto que lo va enganchando a uno como lector a lo largo de los 8 textos que contiene este dossier. Ahora, bueno, yo primero fui antropólogo y después me convertí a historiador, entonces fui antropólogo de licenciatura, después de maestría, entonces, pero ya desde hace más de 20 años que me dedico a la historia, entonces, claro, estos textos, perdón, me permitieron volver a mi pasado, a mis orígenes como antropólogo, y por una parte darme cuenta lo atrasado que estoy, lo desactualizado que estoy en antropología, pero como también me dedico a la historia de las instituciones de salud mental, entonces, bueno, encontrar puentes interesantes que se pueden construir entre los estudios más contemporáneos, antropológicos o sociológicos, y quienes estamos en instituciones del pasado, en espacios del pasado. Bueno, una primera reflexión es que este proyecto de investigación puede entenderse como una colonización inversa, ¿sí? Es decir, durante mucho tiempo hubo un interés por parte de ciertos sectores de la psiquiatría por conocer cómo se estructuran los padecimientos psiquiátricos o neurológicos en las sociedades no occidentales, cómo se les da forma, cómo se imaginan, cómo se explican, cómo se tratan, aquello que se llamó psiquiatría transcultural y que tiene sus orígenes, podríamos irnos hasta fines del siglo XIX, ¿sí? Desde los primeros psiquiatras, algunos psiquiatras que se interesaron, por ejemplo, en la arqueología, en las trepanaciones, ¿no? Comprender cómo estos cráneos que en Egipto, en Perú, estaban como con ciertas incisiones, si eso obedecía a un conocimiento científico del cerebro o si esto obedecía más bien a prácticas religiosas, taumatúrgicas, etcétera. Pero había un interés eh, por conocer Emil Kraepelin en sus años finales también se interesó por conocer las manifestaciones de las enfermedades mentales en diferentes sociedades. Aún estuvo en México, sabemos muy poco de su estancia en México, ya cuando era un hombre muy mayor, para abrir, pues, porque sobre todo si se lograban poner en tensión los conocimientos de aquella época, de lo que en aquella época eran las neurociencias, pero en diferentes contextos socioculturales, entonces era como más válido calificar de universales los conocimientos. Tengamos presente que en aquella época no existía la tecnología que existe en el presente para el conocimiento del cerebro, ¿sí? Entonces, bajo la lógica de, de previa a los años 50 por lo menos, había un interés por acercarse a estos contextos, a los diferentes contextos culturales. En el caso mexicano, por ejemplo, Edmundo Buentello, por ahí en los años 40 se esmeró por conocer la relación entre locura y migración y qué pasaba con los migrantes. Y entonces eso lo llevó a acercarse con los psiquiatras, a los psiquiatras norteamericanos, que pues ellos decían lo mismo, decían, a ver, aquí me llega gente de todo el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa culturalmente que define que ciertos pacientes se recuperan más fácil que otros, ciertos pacientes presentan más prevalencia en algunos padecimientos que otros? En fin,
Y en ese sentido puedo nombrar por solamente dos muy conocidos, Horacio Fábrega Jr., Ari Kiev, que en los años 60, ya un poco más para acá, ¿sí?, se interesaron en esta diversidad cultural. Horacio Fábrega hasta hizo trabajo de campo acá en México con grupos indígenas para entender desde el chamanismo, ¿sí?, cómo funcionaba o qué rol tenía lo cultural en la dinámica de la dinámica de la psicopatología en general. Y ahí hubo algo muy interesante porque se acercaron a la etnobotánica, se acercaron al chamanismo, a comprender los migrantes. Por ejemplo, en Perú es muy conocido el trabajo de Federico Sali Rosas, que además él hablaba quechua, y se interesó muchísimo por la epilepsia. Claro, con un electroencefalógrafo en mano, ¿sí?, pero poder entender qué dinámica tenía la epilepsia entre los grupos indígenas. Y claro, se acercó a otros temas que son como la brujería, el susto, el empacho, todas estas afecciones que tienen como una etiqueta étnica claramente. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, ha habido a través de la historia como pequeños focos, ¿sí?, de interés por parte de los neurocientíficos en aras de conocer ese vínculo entre la enfermedad mental y lo cultural. Y entonces, ahora vamos en el camino inverso. El camino inverso es los antropólogos, ¿sí?, colonizando territorios que antes no estaban vedados, pero que sí eran como extraños, como raros. La antropología siempre dedicada a conocer, a comprender, a interpretar a las sociedades llamadas no occidentales, a los grupos indígenas, a los grupos que de una u otra manera se han mantenido al margen del capitalismo y que eso nos permite verlos como otros, ¿sí? Y entonces, bueno, esos son los raíces, ese es el origen de la antropología. Sí, puede tener un origen imperialista, ¿no? Porque pues eran los imperios que mandaban a sus antropólogos a África o Asia para poder conocer cómo funcionaban estas sociedades para dominarlas mejor. Pero ya cuando adquiere como un estatus de ciencia, la antropología, empiezan toda una serie de reflexiones donde no es solo, el objetivo ya no es solo conocer al indio, sino conocer la cultura, porque no solo los indígenas tienen cultura, sino toda la humanidad tiene cultura, es lo que nos hace humanos, tener cultura, la construcción, la producción, circulación de sistemas simbólicos, básicamente. Entonces, en ese giro de la antropología hay numerosas líneas para comprender la dinámica de lo simbólico en diferentes contextos. Y en este caso de la investigación que aquí nos convoca, ya se mete hasta el corazón de la ciencia, ¿sí?, a un hospital que funciona también como espacio para la formación, atención, investigación, más científico imposible, ¿sí? Entonces va este equipo de antropólogos, bueno, aquí en este espacio también está lo cultural. ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces diseñan una serie de herramientas conceptuales, metodológicas, se distribuyen el trabajo y se van hacia allá, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué logran hacer? Bueno, quiero ahí señalar una anécdota. Creo que por allá por el 2010 o 12, no recuerdo muy bien, estuve yo allá en el Instituto de Neurología en un seminario y yo le dije a la doctora Alejandra Sánchez, que participa, que es autora acá en este libro, yo le dije, oye, a mí me da mucha curiosidad, yo quisiera ver una historia clínica, las historias clínicas más viejas que tengan acá en este instituto. Bueno, no recuerdo muy bien, creo que el instituto es de los años 60. Entonces ella me dijo, bueno, si yo como trabajo acá, vamos a hablar con fulano que nos dé chance. Entramos al archivo y entonces me dijo, estas son las más antiguas. Y yo agarré al azar una de las más antiguas y era una historia clínica gigante, gigante, tenía muchísimas hojas. Y yo dije, a ver, ¿cuándo fue la última vez que este paciente estuvo en el Instituto de Neurología? Y resulta que había estado semanas atrás.
¿sí? O sea, fue un paciente que fue de los primeros en ir a neurología hace cuántos años, cuando se fundó la institución, y seguía yendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos años siendo atendido ahí? ¿40 años? Entonces, yo lo que pensé, dije, bueno, esta persona debe tener una experiencia muy diferente al que recién llega, ¿sí? Esta persona ha pasado por muchos médicos, ha pasado por generaciones de médicos, ¿sí? Ha pasado por diferentes generaciones de medicamentos, ha pasado, ¿sí? De pronto conoce más del Instituto de Neurología que muchos de los que trabajan ahí, ¿sí? Que es muy diferente el que recién llega por primera vez. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un espacio donde se articulan muchas experiencias y sobre todo pensándolo en términos generacionales, son contextos históricos diferentes, porque bueno, todos de acuerdo a la edad que tengamos, ¿sí? Somos construcción histórica, ¿no? De lo que nos tocó vivir en la infancia, la adolescencia, etcétera. Entonces, ver a estos espacios como la articulación de numerosas experiencias es un elemento determinante. Yo lo intuí ahí con Alejandra y ahora lo confirmo leyendo estos trabajos. Ahora, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el enfoque que tienen? Yo tuve una reunión con varios del equipo hace unos meses, ¿sí? Y tuvimos un debate interesante porque también me di cuenta que hay muchas formas de hacer antropología, ¿sí? Yo les decía, bueno, ¿y dónde están los números? ¿Sí? Es que para mí, yo me formé en Colombia, pues bueno, yo tomé mucha estadística porque me decían, bueno, el análisis de lo cultural es el análisis de la producción simbólica de lo colectivo. Para lo individual está el psicoanálisis, ¿no? Pero si es de lo colectivo, dime cuál es tu población, de qué tamaño, qué características. Y bueno, porque yo estudié con profesores de Pittsburgh, que esos hacen trabajo casi con calculadoras, arqueólogos, ¿no? Entonces, yo les digo, bueno, ¿dónde están los números para comprender cuál es la población con la que ustedes están trabajando, las características y los problemas? Bueno, ahora que veo el trabajo, digo, no, es que el asunto va por otro lado, pero totalmente diferente. O sea, aquí el asunto es eh, que el objeto de análisis que hay acá es epistemológicamente, ¿sí? Diferente al que pueden tener alguna de las áreas de las neurociencias o alguna de las otras perspectivas de la antropología, porque finalmente la antropología es ante todo una forma de ver las cosas, es una perspectiva, pero ahorita lo que estoy viendo es que no hay una mirada antropológica, pueden haber varias miradas antropológicas, es decir, yo como antropólogo hubiera ido a ver otras cosas, aquí no, aquí tuvieron claro que era la narrativa, es la categoría central que aparece atravesando todo, ¿sí? Por eso hay una impronta muy fuerte de autores como Goffman, que bueno, Goffman no era propiamente antropólogo, era sociólogo y escribió uno de los grandes clásicos de la antipsiquiatría en el 1961, que fue el libro sobre asilos, ¿no? Bueno, así se llamó en inglés, ¿no? Sobre el análisis de las instituciones totales. Y dejó un sello muy importante y es, bueno, ¿cómo se construye la identidad en estos espacios totales? ¿Sí? Y aquí ustedes le dan un giro a esa pregunta porque ya no es para los pacientes, sino cómo se construye la identidad de los psiquiatras, ¿sí? ¿Cuáles son? Claro, no se agota la respuesta, pero sí se acercan a estos ritos de paso, ¿sí? Esta descripción que se hace donde de este espacio donde se reúnen los residentes, pues, donde están todos, ¿no? Desde los médicos con más experiencia hasta los estudiantes de licenciatura, a ver casos, ¿sí? Y bueno, uno que nunca ha estado ahí, uno se imagina eso como un espacio fundamental para, no solo para llegar a un diagnóstico atinado, sino también es como un despliegue de poder, ¿no? Porque también el conocimiento aflora y yo doy un punto de vista, otra persona da otra, pero bueno, vamos a ver quién tiene la razón, ¿sí? Cómo mi capital cultural va creciendo en la medida en que yo sea diestro en lo que estoy manejando, ¿no? Entonces yo ahí pensaba en el doctor Jesús Ramírez y dije, bueno, a mí me gustaría preguntarle después cuáles serían como otros espacios, otras formas para la construcción de la identidad en el mundo de los neurocientíficos, porque, bueno,
finalmente somos como sectas, ¿no? Los historiadores somos como sectas, los antropólogos también, los sociólogos, y hay una identidad compartida que se construye a través de numerosos procesos rituales, por llamarlos en términos antropológicos. Ese es un aspecto que me parece bien importante. Ahora, una cosa que me quedó muy marcada cuando yo estudié antropología aquí en la UAM de Iztapalapa, con el doctor Roberto Varela, él nos decía, miren, el análisis antropológico tiene dos ejes, que es lo cultural, ¿sí? Que es la dinámica de lo simbólico, y las relaciones de poder. ¿Sí? Esas son como las dos grandes variables. ¿Sí? En la medida en que usted logre desarrollar una u otra, o más ideal, lo ideal sería articularlas ambas. Entonces, claro, aquí en estas investigaciones aparece lo cultural en lo narrativo, ¿sí? Muy desplegado con muchísima claridad, pero lo de las relaciones de poder están solamente insinuadas, no están del todo desarrolladas, porque, bueno, es un hecho, hay jerarquías, ¿sí? Hay relaciones de poder. Y bueno, no solo en este instituto donde ustedes hicieron su investigación, sí, bueno, lo podemos llevar a cualquier espacio médico, pero también lo podemos llevar a cualquier otro espacio académico. ¿Sí? Finalmente también hay jerarquías y hay mecanismos a través de los cuales se van negociando el poder. ¿Sí? Y aquí, claro, hay escenas que son muy, muy tristes porque hay personal muy marginal que tiene que trabajar casi con las uñas, ¿sí? Los que están dando terapia física en condiciones muy difíciles, pero que también tiene que ver con la precariedad de nuestro sistema de salud, ¿sí? Que en otro contexto sería ideal que ellos tuvieran un espacio más apropiado. A veces mencionan que a veces ni siquiera hay espacios para ingresar con sillas de ruedas, en fin, como si estuviera hasta atrás, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es interesantísimo, pero ¿qué tan, que puede ser algo que se puede hacer, extender esta característica a numerosos espacios de salud en México, por lo menos espacios públicos, ¿no? Bueno, y finalmente, una cosa que me llamó mucho la atención es, y esto también va como sugerencia, yo encuentro el uso se cita mucho a Kleinman, a Arthur Kleinman, ¿sí? Como uno de los antropólogos, además creo que él es psiquiatra también de la Universidad de Harvard, ¿sí? Que ha logrado articular muy bien la antropología con la investigación etnográfica. Lo ha hecho es súper reconocida su obra, ¿sí? Eh, el problema es que la lectura que se hace a veces es como a cachitos, ¿no? Como vamos a sacar el concepto de Kleinman sobre tal cosa, el concepto de Kleinman sobre tal otra cosa. Y creo que un problema es que desafortunadamente no existe la obra de Kleinman en español, ¿sí? Y creo que sería ideal, es más, yo creo que no sería difícil seducir a algún editor para que publique los clásicos que tienen que ver con China, sobre todo, ¿sí? Los trabajos clásicos de Kleinman, y sobre todo porque tiene la capacidad de articularlos con el tema que hoy día preocupa, que es la salud global. Cómo incorporar la dimensión cultural a las políticas macro en el contexto de lo que se conoce como salud global. ¿Sí? Claro, un editor podrá decir, bueno, es que un libro sobre China y salud no se vende mucho, pero bueno, es que los antropólogos crecimos leyendo sobre las islas Trobriand, sobre los Nuer, sobre el África subsahariana, ¿sí? Y seguimos leyendo los Asande y seguimos leyendo esas obras clásicas de Samoa, del Pacífico Occidental, que están muy lejos, pero que nos sirven, pero que nos han formado. Entonces, un libro sobre China de Kleinman, yo creo que tendría muy buen impacto en la antropología. Creo que sería una muy buena idea poder conocer de manera amplia su obra, y a través de una traducción sería ideal. Fue una de las fantasías que se me ocurrieron mientras leía este trabajo. Ya quiero cerrar felicitando a todo el equipo por el compromiso, por la coherencia que hay en el trabajo. ¿Sí? Creo que hay una tesista que dice una frase, dice, es que yo soy de la generación de la narrativa.
¿sí? Entonces ahí fue cuando yo entendí, dije, ah, por eso es que yo no entendía todo, porque yo soy de otra generación, ¿sí? Y sabemos que en humanidades, bueno, cada generación van cambiando las modas intelectuales, hay modas que se quedan, ¿sí? Como pasaba con los estudios de género, ¿no? Eso es una moda, bueno, sí, empezó como moda, pero se quedaron y se van a quedar definitivamente, ¿no? Y hay otras que son mucho más efímeras. Entonces voy viendo la consistencia de estos estudios sobre las narrativas. Pues muchísimas gracias, doctora Liz, por la invitación. Muchísimas gracias por tantas ideas que evocan y que permiten repensar los textos y que invitan a leerlos y a verlos. Por supuesto que pues esta metáfora de la colonización de los antropólogos en los espacios clínicos sin duda es interesante, pero pues la intención más que colonizar, la intención es encontrar espacios de diálogo que permitan en un momento dado incorporar las ciencias sociales como parte de lo que sucede en las dinámicas en este tipo de hospitales y estados. Y solo un comentario más, este hospital finalmente no es cualquier hospital, trata temas de salud mental y eso le da una característica específica, ¿no? Que lo distingue de alguna manera de otros espacios en donde la atención médica se presta de maneras diferentes, ¿no? Aquí los retos son enormes, los pacientes tienen trayectorias prolongadas, como bien lo decías, doctor Andrés. Y bueno, en este sentido creo que el texto refleja justamente esas particularidades que hacen de este centro de atención pues algo especial. Entonces, pues muchas gracias por el comentario y le damos la palabra entonces ahora al doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Él es médico especialista en neuropsiquiatría por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Trabaja en esa institución como clínico, investigador y profesor. Es doctor en ciencias por la UNAM y profesor de metodología científica en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas. Pertenece al SNI. Ha publicado más de 90 trabajos científicos dentro del campo de las neurociencias clínicas que se encuentran en Scopus. Ha recibido reconocimientos en Australia en 2006, en Estados Unidos en 2011 y editó el tratado titulado Principios de Neuropsiquiatría en 2019. También publicó el libro Imágenes en Neuropsiquiatría en 2022 y es autor de la novela Paramnesia en el 2006 y de los libros Breve Diccionario Clínico del Alma, Un Diccionario sin Palabras y Depresión, la Noche Más Oscura, que exploran las fronteras entre la narración clínica y el ensayo científico. Melancolía Creativa, también se publicó en el 2022, estudia los vínculos entre el dolor social y la creatividad literaria. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario del Instituto de Bellas Artes en México. Pues muchas gracias por estar aquí, doctor Jesús. Muy bienvenido y adelante con su comentario. El micro. Sí, muchas gracias, Liz, por esa gentil introducción y también un saludo a Andrés, un gran amigo e interlocutor de esta institución, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde yo trabajo, y que pues ahora por mi parte represento en un sentido, ¿no? En este pequeño diálogo. Y lo primero que quiero externar, por supuesto, es una felicitación, ¿no? al grupo, a Liz en lo particular y a Josefina también, Josefina Ramírez, que ha sido una persona con quien he tenido también pues diálogos e interacciones de mucha riqueza para mí, ¿no? Sobre todo porque en realidad yo mantengo una especie de doble personalidad, si se me permite la broma cuasi psiquiátrica.
en el sentido de que, por una parte, mi labor ha sido médica, ¿no? Y dentro de la medicina, una labor orientada a la investigación clínica y a la investigación en neurociencias. Y por otra parte, también, pues, digamos que desarrollado un trabajo en el campo de la narrativa, ¿no? Y esa sería mi primera aproximación a este trabajo. Hace algunos años, recuerdo que Josefina me invitó precisamente al seminario, ¿no? que ustedes dirigen de narrativas del padecer, que me parece una perspectiva muy valiosa que puede realmente enriquecer mucho el trabajo clínico y que desde entonces tomo como una labor pues muy importante para cualquier diálogo futuro, ¿no? Yo atiendo en este momento sobre todo a esa necesidad de un mayor diálogo entre disciplinas, ¿no? Para la construcción de un conocimiento transdisciplinario que en mi opinión es indispensable en varios sentidos, ¿no? Primero que nada, y lo que a mí más me interesa, ¿no? Para poder dar una atención clínica de mayor calidad, ¿no? O sea, de mayor calidad que, digamos, penetre a lo que le importa, ¿no? A las personas que son atendidas en mi institución y en cualquier otra institución de salud, ¿no? Entonces, por una parte, digamos que hay esta cuestión de fondo, ¿no? Que tiene que ver con cómo aliviar el sufrimiento, ¿no? De las personas que buscan atención, porque en el espacio clínico en donde yo me encuentro y en todos los espacios clínicos en general, debemos de partir de la idea, ¿no? De que las personas buscan la atención en esos espacios, ¿no? Que es algo que a veces creo que no se refleja lo suficiente en los trabajos en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Las personas buscan la atención y esto es algo que ha sido enfatizado mucho justamente por Andrés, ¿no? En sus trabajos de historia de la psiquiatría en México. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esa co-construcción de conocimientos y esa producción cultural y ese tejido que constituye propiamente la atención clínica, ¿no? Por lo menos yo así recuerdo en los trabajos de Andrés, me refiero, por ejemplo, a su trabajo sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Y el manicomio de la Castañeda, donde se enfatiza que, y es el caso sobre todo de un hospital psiquiátrico, ¿no? O un manicomio, el hecho de que las personas de la sociedad porfiriana hacen una especie de prediagnóstico, ¿no? Donde deciden llevar a sus familiares al manicomio de la Castañeda porque presentan tales o cuales tipos de comportamiento. Hoy en día eso se ha diversificado, ¿no? Ya no estamos necesariamente en esas sociedades que en su momento a lo mejor fueron motivo de análisis por grandes autores clásicos, ¿no? Y que tienen que ver mucho con los mecanismos de control social, que pasan por la policía, que pasan por los mecanismos de vigilancia y castigo y que pasan por los mecanismos también de control social a través de la psiquiatría, ¿no? Como podría entenderse en la era manicomial. Hoy en día, sin embargo, eso se ha diversificado mucho, ¿no? O sea, las personas que vienen aquí, por ejemplo, a mi institución y a cualquier otra institución de salud, a veces son traídas por sus familiares y a veces vienen porque así lo deciden, ¿no? Así lo deciden y creyendo que van a obtener de alguna manera un alivio a su sufrimiento, a su malestar, a su padecimiento. Entonces, bueno, con esto quiero regresar, ¿no? A la figura del padecer como una dimensión que puede ser mejor capturada, mejor analizada, mejor inscrita culturalmente a través de las perspectivas narrativas, ¿no? De hecho, yo considero que la narrativa es un sitio de convergencia donde por una parte llegan personas en el ámbito del testimonio, ¿no? Hay muchos textos testimoniales escritos por personas que narran su propia versión del padecer o su propia versión de la enfermedad, como pudiera ser a lo mejor en un sentido clásico, digamos Gerard de Nerval, ¿no? En su novela Aurelia, que es una novela testimonial donde él habla acerca de su propio punto de vista de lo que para los médicos de su época fue un caso de manía, por ejemplo, ¿no? Pero él lo vivió como un éxtasis místico, por ejemplo. Pero también en la narrativa aparecen, por una parte, las construcciones que se hacen en segunda persona, ¿no?
narraciones clínicas. Quizá el ejemplo más típico sería la narrativa del estilo Oliver Sacks, ¿no? Que es una narrativa en segunda persona, ¿no? De un clínico que entrevista a sus pacientes, los explora y donde se construye una narrativa entre el médico y el paciente, o el psicoterapeuta y el paciente. Pensemos en Irving Yalom o tantos autores que han explorado ese género, ¿no? Y por otra parte tenemos también, pues entonces, lo que ahora nos convoca, ¿no? Que es este estudio, ¿no? Desde el ámbito de la narrativa, pero que proviene, en este caso, desde la antropología, ¿no? De la antropología. Entiendo que el grupo que trabajó este proyecto es un grupo en realidad multidisciplinario, no todos tienen el origen propiamente, no todos se formaron en el campo de la antropología, pero al final de cuentas el punto de identidad común y la metodología común es una metodología antropológica. Entonces, digamos que yo por una parte comparto, ¿no?, con los autores de este proyecto ese amor por la narrativa, ¿no?, y esa perspectiva de que la narrativa nos da un conocimiento auténtico, ¿no?, un conocimiento que merece ser dicho, que merece ser compartido y que es indispensable para la construcción de un conocimiento transdisciplinario, ¿no? Sin embargo, también como representante de la medicina, digamos que veo esta obra, ¿no?, desde el punto de vista de, digamos, quienes fueron estudiados en la obra propiamente, ¿no? Ya que la obra hace un abordaje, ¿no?, de una población, me parece que se centra más en las dinámicas de los médicos que en propiamente las dinámicas de los pacientes, ¿no? O sea, sería una primera observación. O sea, me interesa más estudiar, en mi opinión, las relaciones entre médicos y cómo piensan los médicos, cómo configuran sus prácticas, sus ideas, ¿no? Y en un sentido, a lo mejor secundario, se abordan los problemas clínicos, que por supuesto están ahí latiendo todo el tiempo, ¿no? Porque finalmente el padecer y la enfermedad son las dos dimensiones que no pueden dejar de estar ahí al fondo, ¿no? Generando esa sístole y esa diástole que le da sentido a todo lo que aquí ocurre. Pero entonces es muy interesante para mí, digamos, como practicante, ¿no?, de la medicina, ver cómo se observa nuestro sistema de relaciones desde un punto de vista de otra disciplina, ¿no? En este caso, una disciplina antropológica. Entonces, bueno, eso me ha resultado tremendamente interesante. Yo creo que hay aquí muchos conocimientos que son dignos de aprenderse, porque ahora, en esta segunda momento de mi presentación, yo me enfocaría en qué es aquello, ¿no?, que la medicina en general y las diferentes ramas de la neurociencia clínica, llámese neurología, neurocirugía, o también las ramas de la salud mental, la psiquiatría y otras, la psicoterapia, ¿no? ¿Qué es lo que podrían aprender de este documento, ¿no? Y qué también sería motivo de un debate, porque ahora Liz decía que el interés, ¿no?, es generar un diálogo. Entonces, el diálogo necesariamente es bidireccional, ¿no? Entonces, yo también tengo algunas observaciones críticas, ¿no? De la misma forma que los autores de este trabajo han hecho observaciones muy críticas acerca del trabajo de la medicina en general y de la psiquiatría en particular. Yo también tengo algunas observaciones críticas que creo que serían indispensables para poder establecer un diálogo, ¿no?, un diálogo maduro que, en mi opinión, permitiría ir llevando a la construcción de un conocimiento transdisciplinario, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me pareció fascinante es todo el estudio de los espacios clínicos como espacios para donde se está llevando a cabo un proceso de rituales clínicos, ¿no? Hay varios rituales clínicos que se estudian mucho en el texto, ¿no? Unos son rituales que tienen que ver con los procesos de formación, ¿no? Procesos de formación de la identidad del médico, a lo que apuntaba ahora Andrés, ¿no? Espacios de identidad que tienen que ver con la construcción de narrativa, una construcción narrativa que lleva a la formación de procesos simbólicos que están atravesados por las relaciones de poder, desde luego, ¿no? Relaciones de poder que además están a su vez ancladas en procesos de conocimiento. O sea, el poder, las relaciones de poder se estructuran en función
de la capacidad para recitar ciertos tipos de conocimientos, para aplicarlos en ciertos casos, ¿no? Y entonces es muy interesante la convergencia entre el poder y el conocimiento, ¿no? En la formación de relaciones jerárquicas en el campo de la medicina. Y eso está muy bien estudiado aquí, pero me gusta mucho en particular cómo eso va anclado a procesos rituales, ¿no? Y el otro tipo de procesos rituales que me parecieron de una gran importancia, de un gran interés, son todos los rituales clínicos propiamente, ¿no? De la atención clínica, donde se analiza mucho el proceso de la bata blanca, ¿no? Me parece que ahí una cuestión muy interesante es que los antropólogos, las antropólogas usaban la bata blanca, entonces reflexionan mucho acerca de usar la bata blanca, ¿no? Cómo se sienten con la bata blanca cuando están propiamente dentro del hospital, ¿no? Pero yo creo que en general el análisis del ritual clínico es algo que puede beneficiar muchísimo a quienes proporcionamos atención clínica, ¿no? Porque algunos clínicos lo hacen de forma explícita, con un conocimiento teórico de lo que significa el ritual, de lo que significa el ritual en términos de una relación médico-paciente, de cómo toda esa ritualización de la atención clínica transmite significados que producen cambios cognitivos y emocionales. Entonces voy a dejar hasta aquí el comentario, ¿no? Por cuestiones de tiempo, ¿no? Hay otras cuestiones que me hubiera gustado mucho señalar, pero creo que ya no queda tiempo para ello. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús, por tan interesantes conceptos, ideas, que estoy segura que podemos seguir dialogando en otro momento, ¿no? Y que podrán ir desarrollando de alguna manera estos primeros ejercicios que se relacionan con la socioantropología, ¿no? Porque sí, hay esta confluencia, digamos, de la sociología y la antropología en espacios clínicos que resulta fundamental. Bueno, pues para cerrar este evento, sí me gustaría, pues no sé, mencionar que todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo también de la doctora Josefina Ramírez Velázquez, que sin duda fue un motor importante para la publicación de este número de Dimensión Antropológica número 81, y también agradecer a los organizadores de la feria, a nombre de la revista de Dimensión Antropológica, por este espacio de intercambio. Muchísimas gracias, gracias Andrés, gracias Jesús, y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Gobierno de México.